Qué rico seguir aquí compartiendo esta experiencia evangélica de una vida encarnada a partir de la palabra de Dios. ¿Qué es eso? El evangelio vivo que llega hasta el tuétano de los huesos, hasta las entrañas mismas y que va inundando toda nuestra vida y nuestra historia. Seguimos con Marcos. En aquel tiempo, como la fama de Jesús se había extendido, el rey Herodes oyó hablar de él. Unos decían: Juan Bautista ha resucitado y por eso los poderes actúan en él. Otros decían: es Elías. Otros: es un profeta como los antiguos. Herodes, al oírlo, decía: es Juan, a quien yo decapité, que ha resucitado. Es que Herodes había mandado prender a Juan y lo había metido en la cárcel, encadenado. El motivo era que Herodes se había casado con Herodías, mujer de su hermano Filipo, y Juan le decía que no le era lícito tener la mujer de su hermano. Herodías aborrecía a Juan y quería quitarlo de en medio. No acababa de conseguirlo, porque Herodes respetaba a Juan, sabiendo que era un hombre honrado y santo, y lo defendía. Cuando lo escuchaba, quedaba desconcertado y lo escuchaba con gusto. La ocasión llegó cuando Herodes, por su cumpleaños, dio un banquete a sus magnates, a sus oficiales y a la gente principal de Galilea. La hija de Herodías entró y danzó, gustando mucho a Herodes y a los convidados. El rey le dijo a la joven: pídeme lo que quieras, que te lo doy. Y le juró: te daré lo que me pidas, aunque sea la mitad de mi reino. Ella salió a preguntarle a su madre: ¿qué le pido? La madre le contestó: la cabeza de Juan el Bautista. Entró ella enseguida a toda prisa, se acercó al rey y le pidió: quiero que ahora mismo me des en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista. El rey se puso muy triste, pero por el juramento y los convidados no quiso desairarla. Enseguida le mandó a un verdugo que le trajese la cabeza de Juan. Fue, lo decapitó en la cárcel, trajo la cabeza en una bandeja y se la entregó a la joven. La joven se la entregó a su madre. Al enterarse sus discípulos, fueron a recoger el cadáver y lo enterraron. Palabra del Señor. Siempre alegres para hacer felices a los demás. Tú nos inspiras, Señor, a amar al prójimo. Y bien sabes que el amor comienza con la sonrisa. Que nuestro corazón contagie la alegría, especialmente a quien hoy está triste. Danos la virtud de animar a mis hermanos para que sientan tu presencia, pues sabemos que un santo triste es un triste santo. Quiero ser alegre siempre en tu nombre. Amén. Dos elementos fundamentales dentro de la lectura del Evangelio del día de hoy. La primera: Herodes oye hablar de Jesús de Nazaret. Eso me hacía acordar aquella experiencia profunda que tiene Job. Recuerden que Job tiene unos conflictos tenaces con Dios, que es una maravilla porque al papá no le llora al papá, no llora por la presencia de sus papás, como lo hace Job. Y a partir de todos esos 42 capítulos que creo que tiene el Evangelio de Job, que es la experiencia profunda de amor de Dios que tiene Job en su vida, de tantos dolores, de tantas noches, de tantas oscuridades, de tantos temores, de tantos miedos, aquella expresión al final lo dice: Señor, te conocía de oídas, pero ahora te han visto mis ojos. De eso es lo que carece Herodes, de una auténtica experiencia de Dios.
Le conoce de oídas, le conoce de oídas. Ha escuchado hablar de él, unos dicen que es Juan, otros dicen que es Elías, otros dicen que es algún profeta, ¿no? Dice que es Elías porque Elías no muere junto con Enoc dentro del Antiguo Testamento, entonces puede ser. Además, el último libro del Antiguo Testamento señala que el día de Yahvé, el día del Señor, va a llegar, va a enviar Dios mismo el espíritu de Elías por delante, ¿no? Pero independientemente de ello, de lo que escuche, si él no atiende a un llamado experiencial de la persona de Jesús, se va a quedar solamente de conocerlo de oídas. Eso nos lleva al segundo punto. Por el Evangelio, por la verdad, por predicar, se pierde la cabeza. Así de sencillo. Aquel que crea tener su cabeza bien puesta ahí en su puntico y no querer incluso por el miedo o el temor de que te quiten la cabeza y dejas de predicar el Evangelio, deja de predicar la verdad, lejos estamos de una auténtica experiencia de Dios. Nos quedamos aún en el oídas de Herodes. Esto no es así. Esto no es de conocer a Dios de oídas. Esto es de venir, verlo, tocarlo, abrazarlo, besarlo, no quererse despegar de él, que es aquello que todos desearíamos viendo a la persona de Jesús. No le tiramos al cuello. No quedarnos en una experiencia de oídas, sino tenerlo aquí junto a nosotros, poderlo mirar a los ojos. Danos, Señor, la capacidad de aceptar con serenidad aquello que no podemos cambiar. Ayúdanos a entender que en la derrota hay más aprendizaje que en los triunfos de la vida. Haznos humildes de corazón para dimensionar el valor de la cruz. Yo creo que es uno de los problemas más grandes que poseemos hoy en día. Que lo que hemos evidenciado de Dios ha sido por el oído. Si bien es un atributo propio del pastor que llama a su oveja y la oveja reconoce su voz, la oveja reconoce su voz porque ya ha tenido una experiencia de pastor. Pero a veces, hombre, nosotros decimos, nuestros hijos, nuestros amigos, nuestros familiares no van a misa, no rezan un rosario, no tienen una experiencia de acercamiento al culto. ¿Por qué? ¿Por qué? Se le atañe a Francisco el hecho de pensar que, de aquella expresión, ¿no? Predica el Evangelio y si es necesario emite alguna palabra. El Evangelio habrá que predicarlo con la vida misma, con la vida misma. ¿En qué se nos queda la experiencia de Dios si no en ocasiones en una cantaleta? ¿Por qué no vas a misa? Mira que, porque acércate al Señor, rezate un rosario, etcétera, etcétera, etcétera. No, llévalo a vivir una experiencia de Dios. No lo llenes de cantaleta. Llévalo a vivir una experiencia de Dios. Recuerdo que en alguna ocasión, no sé bien, pero el Papa estaba almorzando a lo mejor con un seminarista o no sé, y le pregunta al seminarista, le dice, Santo Padre, tengo un amigo que es ateo, pero yo quiero que de alguna manera pues él viva una experiencia de Dios, que haga una profesión de fe por el amor. ¿Qué hago? ¿Qué hago?, le dice. Y le responde el Papa, mire, lo que menos hay que hacer es algo, o lo que menos hay que decir es algo. No le digas nada. Que Él, viéndote a ti, viendo tu estilo de vida, tu modo de amar, tu modo de perdonar, tu modo de querer, de abrazar, de acoger, de hacer milagros, de sanar, de consolar, de bendecir, genere en Él una curiosidad que lo lleve a Él a vivir una experiencia de Dios. Cero cantaleta, que la gente cantaletosa es muy maluca y en la iglesia estamos llenos de gente cantaletosa. En eso se volvió nuestras catequesis, en eso se volvió nuestras prédicas, en eso se volvió todo. Cantaleta va y cantaleta viene. No, vive una experiencia tú mismo y que la gente cuando te vea diga, ¿qué le pasa a ese man? ¿Qué le pasa a ese tipo?
¿Qué le pasa a esa monja? ¿Qué le pasa a esa mujer? ¿Por qué esa mujer actúa así? Ah, la persona de Jesús. Despierta la curiosidad en el otro, que no se quede en oídas, sino que lo vean tus ojos. Oramos en medio de nuestra vida, nuestra historia, en nuestra iglesia, por todas las personas, a lo mejor que nos quedamos. Digo que no es porque siempre estamos allí, ¿no? Nos quedamos solamente escuchando y nos da temor a lo mejor entrar a vivir una auténtica experiencia del amor de Dios. Por eso terminan siendo el material de nuestra oración, de nuestra plegaria. Que por medio de nosotros esa bendición pueda llegar hacia nuestra familia, hacia nuestra parroquia, hacia nuestra comunidad. El deseo profundo de que Dios mismo se haga experiencia viva en todos. Por eso lo terminamos orando así. Que el Señor nos dé la capacidad de que su evangelio se pueda encarnar, porque si no es así, esto no tiene sentido. De nada vale venir a sentarnos acá a hablar del evangelio, pero la vida sigue siendo la misma. Y nos quiere menos gente, y amamos menos gente, y perdonamos menos, y nos dejamos perdonar menos. Eso no tiene sentido. Por eso pedimos su bendición para nosotros, para todos aquellos que hemos traído en el corazón a medida que vamos leyendo el Evangelio, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Les agradecemos a todos esta posibilidad de entrar a sus casas, a sus hogares, a sus familias, a ese momentico que separaste para escuchar el Evangelio el día de hoy. Sepan y entiendan que lo llevamos en nuestro corazón y deseamos profundamente que sigamos encarnando este Evangelio en nuestra vida y en nuestra historia. Amén.